¿Alguna vez te has preguntado por qué los corredores de Etiopía vuelan como si jugaran con otras reglas? ¿Por qué parecen mejorar sin parar mientras el resto del mundo se estanca? ¿Qué es lo que hacen en sus entrenamientos que casi nadie copia fuera de sus montañas? Hay algo en su forma de entrenar que no se enseña en los gimnasios. Algo que no aparece en los planes de entrenamiento comunes. Y cuando lo descubres, entiendes por qué dominan las grandes carreras. Pero también entiendes por qué casi nadie se atreve a hacerlo. Mientras todo el mundo mira a Kenia, hay un país vecino que entrena en silencio y arrasa. Etiopía no hace ruido. No presume. No aparece en documentales cada 2 por 3. Pero cuando llegan las grandes carreras aparecen ellos. Rápidos. Duros. Indestructibles. Aquí nacieron leyendas que cambiaron la historia del atletismo. Bekele, el hombre que pulverizó récords como si fueran de plástico. Haile Selassie, el corredor que nunca dejaba de sonreír mientras destrozaba rivales. Tola, campeón del mundo. Kejelcha, capaz de convertir cada entrenamiento en una batalla. Pero la verdad es que lo que vemos en televisión es solo la punta del iceberg. Lo que los hace realmente diferentes está escondido en sus montañas, lejos de las cámaras, lejos de los turistas. No es magia. No es genética. No es suerte. Es una forma radical de entrenar que casi nadie fuera de Etiopía se atreve a copiar. Y es tan dura, tan exigente, tan salvaje, que cuando la entiendes, te das cuenta de por qué sus corredores parecen venir de otro planeta. Lo más interesante es que no necesitas vivir a 2000 metros de altitud para aprovecharlo. Puedes usar parte de su método en tu propio entrenamiento. Y ahí es cuando empiezas a notar la diferencia. Porque lo que hacen ellos no se parece a nada que te hayan enseñado antes. Y el primer secreto es, probablemente, el más sorprendente. El primer secreto etíope, el Progression Run extremo. El primer secreto etíope parece simple hasta que lo intentas. Ellos no empiezan un entrenamiento fuerte. Empiezan lentos. Muy lentos. Tan lentos que cualquier corredor normal pensaría que están calentando mal. Pero ese es el truco. Mientras avanza el entrenamiento, empiezan a acelerar. Poco a poco. Sin prisa, pero sin parar. Cada kilómetro más rápido que el anterior. Y cuando crees que ya van rápido, vuelven a subir el ritmo. Esto no es un rodaje. Es una escalada. Una escalada que te exprime por dentro sin que te des cuenta. Los etíopes dicen que así se despierta el cuerpo. Que el motor necesita paciencia antes de subir a toda potencia. Y que si empiezas demasiado fuerte, lo rompes, no lo mejoras. Pero la parte más brutal llega al final. Cuando ya llevan muchos kilómetros en las piernas, levantan la cabeza, ajustan la zancada y aprietan a un ritmo de carrera. A veces, incluso más rápido. Aquí es donde entiendes por qué dominan. Acaban más fuerte que como empiezan. Su cuerpo aprende a sufrir al final, no al principio. Y esa es la clave para no reventar en un maratón. La mayoría de corredores hace lo contrario. Empieza demasiado rápido. Y luego paga el precio. Ellos no. Ellos terminan como misiles. Y lo mejor es que cualquier corredor puede copiar este hábito. Un día a la semana. Empieza suave. Termina fuerte. Muy fuerte. Si lo haces bien, notarás algo curioso, tu cuerpo deja de tener miedo al cansancio. Y en las carreras, esa sensación marca la diferencia. Pero ojo. Esto es solo el primer secreto. El más accesible. El menos peligroso. Lo que viene ahora es mucho más duro. El segundo secreto etíope, montañas que nunca terminan. El segundo secreto etíope no está en un gimnasio. Está en el suelo que pisan cada día. Un suelo que nunca es plano, nunca. Dicen que Etiopía es el país del nunca llano. Y no es una exageración. Cada ruta tiene cuestas suaves, otras más duras y algunas que parecen no acabar nunca. Subes, bajas, subes de nuevo, sin descanso. Kilómetros y kilómetros así. Mientras otros países buscan pistas perfectas, ellos entrenan en terrenos que te rompen las piernas. Y lo hacen a propósito. Las colinas constantes les dan fuerza sin levantar pesas. Les enseñan a usar bien la zancada. A controlar el cuerpo. A respirar cuando el corazón te pide que pares. Crean una resistencia que no se compra con zapatillas caras. En sitios como en Toto, los corredores entrenan tan arriba que el aire parece esconderse. Respiras poco, pero corres mucho. No es cómodo. No es bonito. Y no es para cualquiera. Pero esto es lo que los vuelve indestructibles. No solo en las piernas, también en la cabeza. Porque cuando llevas 30 minutos subiendo sin ver el final, empieza el verdadero entrenamiento. Ahí es cuando se separan los fuertes de los que solo quieren parecer fuertes.
La altitud ayuda, sí. Pero la altitud no gana carreras. La actitud sí. Y en esas montañas, la actitud se forja a golpes. Lo más impresionante es que no lo hacen un día a la semana. Lo hacen siempre. Es su pan de cada día. Su terreno natural. Y lo mejor es que cualquier corredor puede copiarlo. No necesitas vivir en Etiopía. Solo necesitas buscar cuestas. Aunque sean pequeñas. Aunque sean cortas. Las repites. Una y otra vez. Y poco a poco, tu cuerpo cambia. Pero aún así, este no es el secreto más poderoso. Hay algo mucho más extraño. Mucho más difícil de copiar. Y es lo que hace que, cuando corren en grupo, parezca que están bailando un ritmo que nadie más entiende. El tercer secreto etíope, el caos organizado. El tercer secreto etíope es algo que casi nadie entiende desde fuera. Parece un simple entrenamiento en grupo, pero no lo es. Es un caos organizado. Un caos que destruye a cualquier corredor que no esté preparado. En Etiopía no entrenan 10. Ni 20. A veces entrenan 100 personas juntas. Hombres, mujeres, jóvenes, veteranos, todos mezclados. No porque sea bonito. Sino porque así es más duro. No hay ritmos marcados de antemano. No hay un reloj dictando cuánto correr. No hay un entrenador gritando números. El ritmo cambia cuando alguien decide cambiarlo. Y ese alguien puede ser cualquiera. Estás corriendo tranquilo y de repente el grupo acelera. Sin avisar. Sin motivo. Sin explicación. Intenta seguirlos. Si te quedas atrás, mueres. Si aprietas demasiado, mueres antes. Así que aprendes a adaptarte. A reaccionar rápido. A leer el cuerpo de los demás. Es como correr dentro de una tormenta. A veces el ritmo sube de golpe. A veces baja sin sentido. A veces se vuelve loco. Y tú estás ahí, intentando no quedarte fuera del grupo. Ese caos crea una adaptación que casi ningún país del mundo reproduce. No entrenas un ritmo, entrenas todos. No trabajas solo el cuerpo, trabajas la mente. Te obliga a estar despierto, atento, agresivo. Por eso los corredores etíopes no se rompen cuando el ritmo cambia en carrera. Están acostumbrados. Para ellos, un cambio de ritmo no es un problema. Y eso es algo que cualquier corredor puede copiar, aunque no esté allí. Puedes correr con un grupo. Puedes variar ritmos. Puedes meter cambios de velocidad sin avisar a tu propio cuerpo. Puedes entrenar como ellos, a tu escala. Pero lo más fuerte de esta forma de entrenar no es lo físico. Es lo mental. Porque en ese caos, aprendes algo que pocos corredores descubren, que el sufrimiento también se entrena. Y cuando llegas a ese punto, entiendes por qué Etiopía crea campeones. Hay una parte del entrenamiento etíope que no se puede medir con ritmos ni pulsaciones. Es su mentalidad. Una mentalidad que no se compra, no se enseña y no se copia en un plan de entrenamiento. En Etiopía, correr no es un hobby. No es un deporte. Es una responsabilidad. Una forma de honrar a la familia. Una oportunidad de cambiar una vida entera. Por eso entrenan como entrenan. Porque detrás de cada zancada hay algo más grande que ellos mismos. No corren solo por correr. Corren por lo que podría pasar si logran ser mejores. Ese pensamiento crea una resistencia que no se ve. Una resistencia que no aparece en relojes ni en gráficos. Una fuerza interna que aparece cuando todos los demás ya se han rendido. Muchos corredores etíopes dicen que entrenar no es solo mejorar el cuerpo. Es mejorar el carácter. Es aprender a sufrir. Pero no a sufrir por sufrir. A sufrir con sentido. A sufrir sabiendo que ahí es donde ocurre el progreso. Por eso en sus entrenamientos hay silencio. No hay bromas. No hay conversaciones largas. Solo respiración. Patadas en el polvo. Y un grupo que avanza como si fuera un solo corredor. Es una disciplina que impresiona. Una disciplina que explica por qué pueden mantener ritmos imposibles cuando ya están al límite. Y por qué no se rompen cuando una carrera se vuelve caótica. Ese código mental no se copia del todo, pero sí se puede aprender una parte. La parte que te enseña a seguir cuando te quieres parar. La parte que te enseña a escuchar al cuerpo, pero no a obedecerlo siempre. La parte que te enseña a creer que puedes más, incluso cuando duele. Y cuando unes esta mentalidad con sus 3 secretos entiendes por qué Etiopía sigue produciendo corredores que parecen de otro nivel. Ahora te preguntarás, ¿cómo aplicar el método etíope si eres un corredor normal? Lo mejor de todo esto es que no necesitas vivir en Etiopía para aprovechar su forma de entrenar.
Puedes aplicar una parte de su método desde mañana mismo. Y si lo haces bien, vas a notar cambios reales. El primer paso es copiar su progresión. Una vez a la semana, haz un entrenamiento que empiece muy suave y termine fuerte. Más fuerte de lo que estás acostumbrado. Empieza lento, sin prisa. Cada pocos minutos acelera un poco. Termina a un ritmo exigente. Este hábito, repetido semana tras semana, cambia tu cuerpo más rápido de lo que crees. El segundo paso es buscar cuestas. No importa si no tienes montaña cerca. Una colina pequeña sirve. Una rampa sirve. Un puente sirve. Súbelo varias veces. Sin obsesionarte con la velocidad. Lo importante es la constancia. Fuerza natural, como hacen ellos. El tercer paso es variar ritmos. No entrenes siempre igual. Haz pequeños cambios de velocidad en medio de tus rodajes. Cambia cada pocos minutos. Aunque sea un poco. Tu cuerpo se vuelve más adaptable y más resistente, igual que el de ellos. El cuarto paso es entrenar en grupo cuando puedas. Correr con otras personas te obliga a reaccionar, a mantener el ritmo, a pensar menos y a esforzarte más. No hace falta un grupo enorme. Con una o dos personas ya es suficiente. Y el quinto paso es trabajar tu mente. No para sufrir sin sentido, sino para entender que el progreso aparece cuando lo fácil se acaba. Cuando te queda un poco más. Cuando tu cabeza te dice que pares, pero tú decides seguir un poco más. Si aplicas solo una parte de este método, ya vas a notar diferencia. Si aplicas todas, aunque sea a tu nivel, tu cuerpo se vuelve más fuerte y tu running cambia para siempre. Cuando juntas estos secretos, entiendes por qué Etiopía domina sin hacer ruido. Progresiones brutales, colinas interminables, caos organizado y una mentalidad que no se rompe. No es magia. No es suerte. Es trabajo duro, día tras día, sin excusas. Y ahora que sabes cómo entrenan, la pregunta ya no es por qué ellos son tan fuertes. La pregunta es, ¿qué va a pasar contigo cuando empieces a entrenar así? Porque si aplicas aunque sea una parte de este método, tu cuerpo cambia. Tu cabeza cambia. Y tus carreras dejan de ser un sufrimiento para convertirse en un desafío que quieres ganar. Hay un límite que todos los corredores se ponen a sí mismos. Los etíopes lo cruzan cada día. Y tú también puedes hacerlo. Si quieres ver otro método elite que muy pocos conocen, pincha aquí y descubre el entrenamiento africano que está revolucionando el mundo del running. Te aviso, después de verlo, ya no vas a entrenar igual.